En 1977, 3 científicos se adentraron en las inhóspitas profundidades de una isla llamada Flores en Indonesia, para el estudio de las aves que habitaban en esa región en particular. Pero lo que estos no sabían era con lo que se iban a encontrar en la isla, ya que les cambiaría la vida para siempre. Unas criaturas que no eran humanos, y como verán en las imágenes, ustedes van a quedar sorprendidos y vamos a mostrar también evidencias con videos. Pero para contar esta historia hay que empezar desde el principio. El doctor Timothy Darrow fue acusado en el tribunal de Indonesia por haber asesinado a 3 de sus compañeros en una expedición científica para estudiar las aves de una zona llamada Las Flores en Indonesia. Pero los cargos iban desde homicidio hasta posible canibalismo. Y es que al parecer, y según el testimonio de este científico cualificado, no fue él quien asesinó a sus 2 compañeros, sino que fueron unos seres pequeños los cuales mataron, torturaron y se comieron a sus 2 compañeros de expedición. Timothy luchó con todas sus fuerzas para poder demostrar que él no había matado a sus compañeros. Pero su insistencia en su propia inocencia no le valió para mucho, ya que fue condenado a 30 años de cárcel por haber cometido los atroces homicidios de 2 de sus compañeros de expedición, quienes serían el Dr. Garry y su guía de expedición Drahab Saputra. Asimismo, se le acusó de tendencias caníbales, ya que al parecer se comió a su amigo el Dr. Garry. Según los testimonios de los agentes que llevaron aquel año las investigaciones pertinentes, confirmaron que el cuerpo del Dr. Garry nunca se llegó a encontrar. Los agentes revisaron más de 5 kilómetros de extensión de selva virgen, y el único cuerpo encontrado en la escena del crimen fue el del guía Drahab Saputra. Según los informes forenses de aquel año, aseguraron que el cuerpo del guía que los acompañó a Timothy y a Garry presentaba lesiones aterradoras. Tenía marcas en las piernas de mordeduras, los huesos de su pie izquierdo estaban totalmente mochados, la cabeza completamente abierta en 2. Pero lo que más aterró a los forenses fue que algunas partes de su cuerpo no estaban presentes. El testimonio del doctor Timothy nadie se lo creyó, ya que este afirmaba que claramente él no había asesinado a sus 2 compañeros, sino que habían sido unos seres pequeños, de menos de 1,5 metros de alto, los responsables de aquellas atrocidades. Al parecer, Timothy le estaba echando la culpa a la leyenda del Ebu Gogo. Y ustedes estarán preguntando qué carajo significa Ebu Gogo. Pues estos son criaturas humanoides que aparecen en la mitología indonesia. En la lengua natal de Flores, que es de donde viene pues esta leyenda, Ebu significa abuela y Gogo significa el que come cualquier cosa. Y en español esto significaría como ancestro hambriento. Pero esto solo es una breve explicación de qué es un Ebu Gogo, ya que ahí estarán viendo algunas imágenes referentes. El 3 de febrero de 2013 falleció el Dr. Timothy Darrow en la cárcel indonesa de Kerobok. 9 meses después se encontró la cámara del doctor en la casa de su hermana Susan con todos los datos, imágenes y videos que Timothy había descrito en el juicio y contado innumerables veces. Él no había mentido, pero nadie lo había escuchado. Ahora sí, pasemos a ver las grabaciones y videos donde podemos evidenciar estas criaturas extrañas. Ahora dime, si tú después de haber visto estas grabaciones sigues pensando que no existen esta clase de criaturas míticas, por llamarlas de algún modo, pero si tú aún
sigues dudando de este tipo de temas, déjame decirte que en Haití se reviven a los muertos gracias al vudú, ya que tenemos el caso de Claude Narcisse, quien fue un hombre que fue enterrado en los años 60 y 20 años después apareció con vida en casa de su hermano. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo pasa estas cosas? Pues en este mundo todo es posible y yo les voy a dejar ahí un videito donde les explico por qué pasó y por qué se revivió a una persona en Haití. En ese video los espero.